En algún punto de su vida, un muchacho llamado Nathan sufrió un accidente. Como resultado, transmigró a una vieja novela. Luego de enseñarle a la heroína cómo ser una persona normal, le pidió al sistema que lo dejara regresar. Sin embargo, le dijo que si quería abrir el portal para volver a casa, tenía que asegurarse de que la protagonista, Sophia Miller, y su amor destinado, Ethan Hayes, terminaran juntos. Desde entonces, se convirtió en el cupido personal de ambos. La primera vez, Sophia le pidió ir a la ópera, y él terminó dándole su tiquete a Ethan. La segunda vez, concibió un plan a prueba de fallas junto a Ethan. Ayudarlo a fingir que tenía cáncer, para así, empujar a Sophia a cuidar de él. Antes de irse a cuidarle como hacía casi siempre, Sophia, en una ocasión, le abrazó con cariño y gentileza. Nathan, realmente tengo suerte de tener un novio tan comprensivo como tú. A Ethan no le queda mucho tiempo, luego de acompañarlo en este último pedazo de vida que le queda volveré por ti. ¿Vale? Durante los días y meses siguientes, Sophia constantemente pasaba al lado de Ethan. Mientras Nathan, por su lado, se mantuvo lejos. Lo primero que hizo en soledad, fue leer su diario. La mayoría de las páginas iniciales estaban llenas de historias de su época escolar, desde cómo se conocieron, hasta detalles de sus 7 años de amor. Supuestamente, él había sido durante esos 7 años, la luz de su vida. Al Nathan ir a la última página, se encontró con una reflexión final. Ethan tiene una enfermedad terminal. Cuando me enteré, lo primero en lo que pensé fue en morir juntos. No lo entiendo, estoy confundida. ¿Por qué pensé eso? Tras leer esa frase sin terminar, escrita por las manos de Sophia, Nathan no se molestó en encontrar su significado. Simplemente soltó una risita irónica. Porque después de todo, la heroína estaba destinada a estar con el protagonista. Sin más, cerró el diario de la joven y lo devolvió a donde lo encontró. Al día siguiente, Ethan fue dado de alta, Sophia a su lado saliendo del hospital. Según él, si tengo que morir, quisiera estar rodeado de la gente que me quiere. Me gustaría crear unos últimos recuerdos de ellos, para irme en paz. Pasa que su cumpleaños sería en unos días. Sophia, personalmente, preparó una enorme fiesta. Aquel día, en un descuido, Ethan aprovechó para tener una leve conversación con su rival, sonriente. Veo que no te has ido. ¿Realmente crees que ella te quiere? ¿Que todavía pueden ser algo juntos? Te mostraré hasta qué punto llega su afecto por mí, para que dejes de joder. Alzó sus cejas 2 veces, con evidente egolatría, pero Nathan ni se inmutó, como si su provocación no le hubiera afectado. En lugar de eso, le preguntó con una sonrisa, mientras alzaba el índice. ¿Pedirás un deseo cuando soples las velitas del pastel? Por supuesto, después de todo, cualquier cosa que pida a estas alturas, Sophia me lo concederá. Perfecto. Entonces pide esto. Con eso, Nathan se inclinó hacia la oreja de Ethan, susurrándole algo inentendible. Al momento, la respiración de su supuesto enemigo se aceleró, mirando al moreno con incredulidad. No podía creer que él, de todas las personas, le estuviera ayudando. 20 minutos más tarde, un gigantesco pastel de cumpleaños llegó, con las velitas encendidas. Los ojos de Ethan brillaban con emoción casi infantil. Sophia, sea cual sea mi deseo, tú me lo concederías, ¿cierto? Sin dudar. Ella asintió con gentileza. Con eso como prueba, Ethan miró a su rival por el costado. El que Nathan solo le guiñara el ojo, alzándole el pulgar de manera discreta de forma aprobatoria, restauró su ego, y su seguridad, antes de sonreír una vez más. Entonces, mi último deseo, es casarme contigo. Cuando esas palabras salieron de su boca, todo el pasillo entró en un shock y sorpresa colectivos. Sophia se atragantó con su propia respiración, y por un momento, ella miró en dirección de Nathan. Verla dudar con aquel gesto, apagó la luz de los ojos de Ethan, incapaz de esconder su evidente decepción. Ver esa expresión tan lastimera provocó que Sophia inmediatamente dejara de pensar, y respondiera por mero instinto. Por supuesto, estaría encantada. La afirmativa de Sophia restauró la sonrisa en Ethan por segunda vez, quien le tomó la mano, partiendo juntos fuera de la enorme fiesta.
Inevitablemente, los invitados empezaron a susurrar, casi todos derritiéndose de ternura ante la confirmada nueva pareja. Siempre escuché rumores de que la señorita Miller estaba enamorada del señor Hayes. Al parecer siempre fueron reales. Obviamente. Es decir, ¿no estuvo ella a su lado en el hospital todo este tiempo? ¿No era lógico? Hombres y mujeres, amigos tanto de Nathan, como de Sofía y Ethan por igual, empezaron a murmurar y esparcir rumores u opiniones a diestra y siniestra con emoción. Recuerdo oír que, en el momento en el que la señorita Miller escuchó de que el señor Hayes estaba pasando por un mal momento, inmediatamente le dio la mitad de su inmensa fortuna para ayudarlo a recuperar su patrimonio e inversiones. Pero no que ella supuestamente tiene un novio con el que ha estado por años. Si tuviera novio, ¿por qué aceptó la propuesta de matrimonio tan fácilmente? Solo fueron mentiras. De todos modos, nadie puede competir con el verdadero amor. Uno de tantos, vio a Nathan parado en una esquina, completamente solo, creyendo que el pobre muchacho estaba destrozado al ver que años de devoción no significaban nada ante el verdadero amor, dándole una mirada de pena y simpatía genuinas. Pero por dentro, Nathan sonreía. Era feliz. Feliz de que Sofía hubiera aceptado casarse con Ethan, y de que su rol de Cupido, finalmente fuera a terminar. Feliz, de que por fin podría volver a su mundo, con sus padres, y la gente que le había visto crecer. Esa madrugada, luego de que todos los invitados del cumpleaños se fueran, lo primero que Sofía hizo fue abrazar a Nathan con fuerza extrema, mientras las lágrimas se desbordaban por sus ojos. Su pulso se aceleró, pero pese a su nerviosismo, logró articular palabras coherentes. Nathan, escúchame, por favor. El doctor dijo que Ethan no tiene mucho tiempo de vida, así que es mejor cumplir todos sus deseos, solo por eso acepté. Pero es una boda falsa, te lo suplico, no te enojes. Creyó que convencerlo tomaría un esfuerzo monumental, tal vez toda la noche. Pero en lugar de ira, furia o traición, Nathan permanecía tranquilo. Alegre, incluso. Colocó una mano en el hombro de Sofía, antes de guiñarle el ojo, dejándola patidifusa. Sí, sé que Ethan está enfermo, por lo tanto él debería ser tu prioridad. ¿Me dejarías ayudarte con los preparativos de la boda? Prometo que ambos tendrán un día inolvidable. En las semanas siguientes, Nathan estuvo constantemente ocupado preparando el vestido de boda de Sofía, el certificado de matrimonio, la ceremonia y el lugar. Prácticamente, tal como le dijo a ella, se encargó de todos los preparativos él solo. Eso incluyó soportar cada una de las provocaciones de Ethan, quien le restregaba su victoria constantemente, pero jamás se quejó ni cedió a sus provocaciones, ni una sola vez. Únicamente se dignó a cumplir las peticiones y demandas de Ethan, en silencio, con la idea de volver a su tierra madre siempre presente en su cabeza. Eventualmente, tras un período exhaustivo, Sofía, con el corazón en la garganta, consumida por la culpa, vio el deteriorado estado de Nathan, quien estaba visiblemente fatigado. Luego de que acompañe a Ethan en este último tramo de vida que le queda, Nathan, te prometo que el mañana será eternamente nuestro, solo seremos tú y yo. Y al escucharla, ese día, Nathan no pudo evitar sonreír, algo que Sofía interpretó como una aceptación a su cariño, a sus sentimientos, y que le creía. Pero no podía estar más equivocada. El mañana... nuestro... Si tan solo supieras cuánto añoro mi hogar. Sofía Miller, tontita. Una vez tú seas feliz con ese muchacho, yo volveré a los brazos de mis padres. Esa misma noche, Nathan empacó todas sus pertenencias, únicamente para quemarlas y deshacerse de ellas, una a una. Lo que no esperó, es que Sofía le encontrara, deteniéndole con horror mientras le agarraba de la muñeca con tanta fuerza, que sus uñas se clavaron en su piel. Nathan, por amor a Dios. ¿Qué demonios significa esto? ¿Es que te has vuelto loco? Nathan, no obstante, le sonreía antes de volver a guiñarle el ojo, ya tenía la excusa perfecta en caso de que se diera una situación como aquella. No, en absoluto. Piénsalo, ¿no va a ser este lugar la suite de tu luna de miel con Ethan? Sería incorrecto de mi parte el dejar mis cosas en un lugar donde se supone que va a estar una pareja casada. Su explicación era gentil y sensata, al menos desde su punto de vista.
Por el lado de Sofía, su corazón se llenó de pánico y de temor, porque eso le hizo preguntarse qué tan lejos Nathan creía que iba a llevar las cosas ese día. ¿Realmente creía que iba a entregarse de manera seria a Ethan por una mera boda falsa? Desesperada, se aferró a la mano de él, llevándola a su rostro. Ya te había dicho que es toda una gran mentira, Nathan. Por favor, créeme cuando te digo que... Sí, y precisamente por eso, es que tenemos que hacer que se vea real. Contestó sin titubear, alejando sus manos del rostro de Sofía para volver a la caja, dándole una breve mirada a cada objeto que tiraba al fuego. Rememorando sus orígenes, y la historia detrás de los mismos. Estas son las cartas que te escribí cuando éramos jóvenes, en la época donde solo tenías ojos para Ethan. ¿Recuerdas estas grullas de papel? Las hice para ti cuando Ethan le dio unas cuantas a Lucía. Estabas tan celosa y triste, que intenté hacerte feliz con una caja llena de grullitas que hice en una tarde. Lo tiró absolutamente todo, hasta que los recuerdos ya no eran más que cenizas. Nunca antes Sofía había sentido tanto temor, y lo único que pudo hacer, al sentir que se alejaba de ella, fue abrazarlo por detrás mientras murmuraba incansable. Todo es falso, te lo ruego, créeme, te lo suplico, por lo que más quieras, créeme. Y él asintió sin mediar palabra, pero tampoco sin voltear a verla. Lo sé, Dijo, con la vista totalmente fija en el fuego, convirtiendo incontables recuerdos de un amor que no debía ser, ni nunca fue, en nada. En la mente de Nathan, no estaba la traición, ira o dolor que Ethan y Sofía creían debía de estar comiéndoselo vivo. En lugar de ello, pensaba en recuerdos, personas, y una historia que ninguno de ellos conocía, ni podía imaginarse. Después de todo, para Nathan, nada de esto era real. El día de la boda llegó inevitablemente. Llena de compañeros de trabajo, antiguos profesores, amigos y amigas del instituto, y vecinos. Aunque Sofía, que se veía preciosa con su vestido, esperaba celos o resentimiento de Nathan, no encontró nada. En lugar de eso, él mismo la presentó así a Ethan, con un asentimiento. Aunque ambos estaban frente a ella, y todo el lugar estuviese lleno de gente, Miller seguía intranquila. Como si algo estuviera a punto de pasar. Sus dedos enguantados se aferraron a la mano de Ethan, aunque su mirada estaba totalmente enfocada en él. En Nathan. Mientras los dos partían lentamente hacia el coche que iba a llevárselos, Sofía aprovechó esos breves instantes para darle un último mensaje, uno con un tono suplicante. Nathan, por favor síguenos en el auto de atrás, ¿sí? cálmate bobita, no haré ninguna tontería. Seguía sonriendo, brillante y feliz como siempre. Aunque lo tenía tan cerca, a unos metros de su espalda, Sofía sentía que en el momento en que alejara su mirada de él, Nathan desaparecería. Y la pobre chica, no tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad, porque mientras ella subía al coche junto a Ethan, una voz mecánica resonaba en la cabeza del joven reencarnado. Buen trabajo, maestro, has completado la misión exitosamente. Ahora a esta tierra solo le depara prosperidad. Una vez tu cuerpo muera, tu alma partirá de este mundo de regreso al tuyo. Al oír esas palabras, Nathan sonrió. Sonrió de forma genuina, apenas conteniendo las ganas de llorar, mientras su corazón se apretaba dentro de su pecho, a punto de estallar en lágrimas. Sofía, cada 3 pasos en dirección al coche, miraba hacia atrás para asegurarse de que Nathan les seguía. Esa sonrisa le provocó un escalofrío estremecedor, pues aunque le había visto sonreír esos últimos días, la verdad era que no recordaba la última vez que había visto a Nathan sonreír de una manera tan real y cálida. Sofía, ¿qué ocurre? ¿Te sientes bien? Ethan, sorprendido por el hecho de que se detuviera de golpe, le apretó la mano con cariño. Antes de voltearse a ver lo que llamó la atención de Sofía, ella ya había reaccionado, jalándole en dirección al coche. No es nada, venga, se nos hace tarde. Todos deben estar esperándonos en el hotel. Nathan se subió al coche detrás del par, acompañándoles en dirección al hotel donde iba a celebrarse la boda, y al llegar, todos los invitados que habían hecho tal como él, entraron con visible entusiasmo al salón principal, donde estaba el resto. El único que se quedó atrás, fue Nathan. Él, discretamente, empezó a caminar hacia el elevador, presionando el botón que le llevaría al tejado. Por suerte, había elegido un hotel de varios pisos, el viento aquel día particular era tan fuerte que le golpeaba en la cara, agitando sus vestimentas.
Por un momento, desvió la mirada a la pantalla de su celular, debido a la influencia y poder de Sofía como una empresaria de gran calibre, al igual que Ethan, su boda estaba siendo transmitida en vivo por internet. Observaba la ceremonia por la pantalla con una sonrisa, el cómo intercambiaban votos matrimoniales y anillos. Ahí fue cuando el sacerdote anunció en voz alta que ya era momento de que el marido besara a la novia, y ahí fue cuando nuevamente, el sistema volvió a hablarle. Maestro, el túnel espacio-tiempo conectando ambos mundos está abierto. Eres libre de irte. Nathan miró la pantalla una última vez, viendo cómo Ethan sostenía del mentón a Sofía, acercándose lentamente para darle el beso que sellaría su matrimonio, antes de volver a guardar el celular en su bolsillo. Sus manos se extendieron, llenando ambos pulmones con aire, cerrando los ojos, para luego dar un paso hacia adelante. Lo último en lo que pensó mientras caía, fue en Sofía. Y en su familia. Te deseo lo mejor, Sofía Miller. Mamá. Papá. Ya voy. A casa. Dentro del hotel, la ceremonia iba sin contratiempos, pero el corazón de Sofía latía de forma desenfrenada sin motivo. En el pequeño lapso de tiempo antes de iniciada la boda, escaneó furiosamente la habitación en busca de Nathan, y no le encontró en ninguna parte. Había visto por el espejo retrovisor que el coche donde estaba sí les había seguido, entonces ¿dónde se metió? Al ver que la novia prácticamente se quedó congelada, el sacerdote, al igual que Ethan, le preguntaron si se encontraba bien, a lo que ella asintió, con vergüenza. Pero, mentalmente, tuvo la idea de que tal vez el amor de Nathan por ella era tan fuerte que incluso ver una boda falsa era demasiado para él. Se prometió, en silencio, que una vez todo el teatro terminara, le daría todo lo que tenía, y que su unión sería cientos de veces más espectacular que el circo que había montado para hacer feliz al pobre desdichado de Ethan. Todos parecían expectantes de que por fin se besaran y, cuando Sofía finalmente se había decidido por dejar todo hasta ahí y revelar que era todo un teatro hecho para cumplir el último deseo de un hombre moribundo, miró hacia el enorme ventanal que iluminaba la habitación. El mundo se congeló por un único instante, y ahí lo vio. El rostro sonriente de Nathan, precipitándose a su muerte, mientras sus brazos estaban extendidos a ambos lados. Su mente se nubló por completo, incapaz de escuchar algún otro sonido que no fuera su propio corazón retumbándole las costillas. Ese era. No, imposible, no puede ser, tiene que ser una broma, debo de haberme vuelto loca. Pensó, en un intento por autoconvencerse a sí misma, mientras alejaba a Ethan de ella, acercándose a la ventana, hasta que un sonido atronador y repugnante cayó a todos en el salón, incluyendo al pianista. Y momentos después, la gente empezó a gritar. Alguien ha saltado del techo. Todo el salón estalló en un caos desenfrenado, mientras que el rostro de Ethan se deformaba en una expresión de ira, temor y odio, arrancándose la flor de la solapa de su chaquetón, corriendo al lado de Sofía en un intento por poner algo de orden a la situación. Sofía, por su lado, le apartó con brusquedad, corriendo desesperada hacia la salida mientras miraba hacia todas partes. Nathan, ¿dónde estás, Nathan? Corrió en compañía de toda la multitud hacia las escaleras, mientras que fuera del hotel, la policía ya había sido alertada por los civiles, habiendo establecido un perímetro alrededor del área ensangrentada. Sofía, al llegar, se quedó parada con la mirada completamente vacía, mientras las ganas de vomitar la invadían, todo lo que había comido esa mañana, estando a medio camino de salirle por la boca, y luego corrió, desesperada por llegar al cuerpo, antes de ser bloqueada por un oficial de policía. Señorita, deténgase, no puede pasar, esta zona es. Ese hombre es mi novio maldito sea, quítese, me necesita. El oficial miró su vestido de bodas confundido, ¿su novio? ¿Cómo podía su novio matarse el día de su boda? De todos modos, el hombre subió ambos brazos, negando con la cabeza, intentando calmar a Sofía. Estamos investigando la escena, sea razonable. Necesitamos preservarla hasta que llegue el equipo médico y el equipo forense para investigar el incidente. Ethan, quien finalmente había logrado alcanzar a su prometida, perdió todos los colores del rostro, claramente asqueado y horrorizado al ver la escena. Jaló el vestido de Miller, en un intento por alejarla de la escena junto a él, pero no hubo caso. Con las lágrimas empezando a escurrírsele por las mejillas, arruinando su maquillaje, Sofía miró al oficial mientras fruncía el ceño. Entonces, ¿cuándo puedo llevármelo? Luego de la autopsia, no se preocupe.
3 días más tarde, Sofía, aún hecha un desastre, salió de la cama únicamente porque recibió una llamada por parte de la policía de que ya era libre de llevarse el cuerpo de Nathan. Aquel día, luego de traer el cuerpo de regreso a la villa de la familia Miller, pasó la tarde entera observando y acariciando delicadamente su mejilla por encima de la sábana que le cubría, hasta que Ethan, furioso, entró a la habitación, momentos antes de que ella se dispusiera a susurrar lamentos, súplicas de perdón, y rogarle a los cielos por una segunda oportunidad de estar junto a él, creyendo que con eso le reviviría. Sofía, nosotros ya estamos casados, y él está muerto. ¿Para qué demonios trajiste su cadáver a la villa familiar? Debería de estar enterrado, como todos los difuntos, exclamó, moviendo los brazos con clara molestia. Pero lo que descolocó verdaderamente a Ethan fue la expresión de confusión de Sofía, como si desde el punto de vista de ella, él fuera el verdadero loco. Como si estuviera hablando con un estúpido. ¿Qué tú y yo qué? Solo estábamos teniendo una boda falsa, Ethan, ¿perdiste la cabeza? ¿Realmente creíste que todavía tenía sentimientos por ti? Lo único que he deseado todos estos años ha sido casarme con Ethan y estar a su lado para toda la vida. Con aquellas palabras, Sofía dejó de prestarle atención a Ethan, concentrándose en simplemente admirar, destruida por dentro, el cuerpo de la persona que amaba. A su lado, Ethan perdió los colores del rostro, mientras sentía como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. No había esperado que Sofía dijera eso. Que ella había dejado de quererle, luego de haberle buscado por años durante los días de la academia y la universidad. Que dejó de quererlo, para en lugar de ello, enfocarse en un don nadie que ahora estaba muerto. Tenía que ser una broma. ¿Me estás diciendo que la persona que amas es este tipo, Nathan? ¿Es en serio? Sofía se separó un poco del cuerpo de Nathan, llena de incertidumbre, como si jamás hubiera reflexionado aquella pregunta a plenitud. Siempre le había dicho a Nathan que le quería, y tiempo después acabada la academia, nunca dudó en demostrarle afecto. Todo el tiempo que había pasado con Nathan, donde no sentía nada, solo sirvió para cimentar aún más el hecho de que sí. Siempre había amado a Nathan, y él, Ethan, ya no significaba nada. Porque después de todo, había sido Nathan el que le enseñó cómo sentir, cómo amar. Y aún después de muerto, seguía enseñándole. Ahora aprendía lo que era sufrir, llorar y extrañar a un ser amado. Su mirada cambió, ahora mirando a Ethan con una ferviente determinación. Ya no le importaba que tan poco tiempo le quedara, simplemente le quería lejos. Lo siento, Ethan. Muerto o no, Nathan es mi vida entera. Y le debo todo lo que soy. En respuesta a su repugnante devoción, Ethan finalmente colapsó, gritando mientras apretaba los puños. Cuando estaba vivo, ni siquiera le pediste un beso o le dijiste a nadie que le querías. Y ahora que él está muerto, y tú casada, de repente quieres dedicarte a él en cuerpo y alma. Sofía simplemente le ignoró, dejando que las lágrimas fluyeran por su rostro una vez más, mientras sus dedos tocaban la piel fría de Nathan, permitiendo que el dolor la devorara. Nathan, mi Nathan. Perdóname. Lo siento tanto, debí haber sido más devota hacia ti. No debí aceptar, debí haberme entregado a ti de inmediato, si tan solo hubieras esperado un poco más, por favor, perdóname. Te extraño, te necesito tanto, no tienes ni idea de cuánto me duele, perdóname por favor, perdóname. Y la pobre chica, sumida en su dolor, ignoraba de cómo su ahora esposo se acercaba por detrás con un rostro lleno de odio e ira puro. Justo antes de que los labios que le pertenecían tocaran la piel muerta de ese don nadie, la pierna de Ethan se estrelló contra la camilla en la que el cuerpo de Nathan descansaba, tirándole al piso. Sofía Miller, ¿es que perdiste la cabeza? ¿Cómo se te ocurre querer besar a un maldito muerto? Tu esposo. Soy. No. Sofía gritó, moviéndose para intentar agarrar el cuerpo de Nathan antes de que cayera al suelo, pero fue demasiado lenta. El cuerpo del hombre de cabello negro chocó contra el piso de madera, extrañamente, sin emitir sonido alguno. En el momento en el que el cuerpo del reencarnado tocó el suelo, como si fuera cristal, se hizo pedazos en partículas brillantes, desapareciendo en la nada. Como si nunca hubiera existido. Miller se llevó las manos a la boca, horrorizada, incapaz de creer lo que había visto, mientras detrás de ella, Ethan retrocedía, muerto de miedo. Fantasma. Ese es un maldito fantasma.
Las palabras de Ethan parecieron hacer reaccionar a Sofía, cuyas manos empezaron a buscar desesperadamente cualquier rastro de la existencia del chico que amaba, pero nada. No, Nathan. ¿Dónde? ¿Dónde está mi Nathan? Lo que se había desvanecido, ya no estaba más. Sin importar cuánto buscara, jamás volvería a encontrar ese cuerpo. Ethan vio a Sofía deshacer la cama por completo, en busca de ese hombre, y luego, al ver que era inútil, empezó a rasguñar la madera del suelo hasta hacerse pedazos las uñas, creyendo que encontraría algo bajo las tablas. Furioso al sentirse ignorado, humillado por un hombre muerto, la agarró de los hombros para obligarla a verle, y solo ahí fue que le dio una bofetada tan fuerte que pareció sacarla de su estupor, callando sus gritos y deteniendo su llanto. Sofía Miller, ya despierta. Se ha ido, y lo que es más. Era un maldito monstruo, o sepa Dios que era. ¿Realmente vas a volverte loca por un hombre que está muerto? ¿Que ni siquiera es tu marido? Maldición, ni siquiera era un hombre, era una cosa. Luego de su arrebato, suspiró. Ethan, abrumado por la culpa de ver la marca de su propia mano en la cara de Sofía, y de ver su rostro empapado en lágrimas, carente de emociones, empezó a limpiarle con suma delicadeza, usando un pañuelo. Sofía. Cariño. ¿No te gustaba cuando éramos estudiantes? Vamos, tenemos la vía libre para estar juntos, sin nada que nos detenga. ¿Por qué no lo intentamos? Ni siquiera me has dado una oportunidad. Aunque sus palabras fueran bonitas, no se trataba de amor en absoluto. No del todo. Era su ego, que se rehusaba a perder contra Nathan, especialmente ahora que de él no quedaba nada más que los recuerdos. Sus palabras, lejos de calmar a la joven de cabello blanco, la enfurecieron aún más al darse cuenta de algo. Sus manos, llenas de ira, enroscaron sus dedos en la garganta de Ethan tan rápido y con tanta fuerza, que la falta de aire le hizo arrodillarse. Algo dentro de ella se había hecho trizas. ¿Que no dijiste que tenías cáncer? Entonces, ¿por qué? ¿Porque jamás te he visto recibir tratamiento, ni tener un ataque? Su agarre se hizo más firme mientras hablaba. Sofía, con un grito, llamó a los guardias que sin mediar palabra, se llevaron a Ethan al hospital por la fuerza, con la orden de que todos los médicos le hicieran todo tipo de examen disponible. Tiempo después, al llegar los resultados, se confirmaron sus sospechas. Ethan estaba totalmente saludable, y furiosa, Sofía arrojó los resultados contra el rostro de él, al borde de la locura. Maldito mentiroso, estás completamente sano, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Al ver su mentira descubierta, Ethan no mostró señal alguna de nerviosismo ni temor. Todo lo contrario. Sonrió, en una mueca tan malditamente arrogante que Sofía se sintió asqueada. Es cierto, todo lo del cáncer era una mentira. ¿Y qué? Nunca estuviste obligada a casarte conmigo, tú misma aceptaste mi propuesta. No me extraña que Nathan hubiera preferido la muerte antes de tener que pasar el resto de su vida contigo. Tampoco me debería sorprender que antes de morir, me dijera que quería vernos juntos. En el momento que aquellas palabras salieron de la boca de Ethan, Sofía se congeló. ¿Que Nathan qué? ¿Qué cosa dijiste? Exactamente lo que escuchaste. ¿Recuerdas esa vez que me caí de las escaleras? Me dijo que no teníamos por qué llevarnos mal, que me ayudaría a que termináramos juntos. No seas ingenua, Sofía. Esa noche en la fiesta de Año Nuevo, no te traje el desayuno esa mañana por error. Nathan me dio las llaves del departamento e inventó la excusa de estar enfermo para crear una situación romántica para los dos. ¿Y sabes qué más? La idea del cáncer, junto a la de que mi supuesto último deseo en mi cumpleaños fuera casarnos, fueron ideas suyas, de Nathan, y nadie más. Sofía Miller, eres realmente tonta, él abandonó la idea de ser tu esposo hacía mucho tiempo, y tú por otro lado todavía creías que él estaba ilusionado de ser tu marido. Cada verdad que Ethan soltaba golpeaba el corazón de Sofía como un martillo, dejándola aturdida. Ahí fue cuando Sofía se dio cuenta de su estupidez, al creer que el amor de Nathan era tan profundo como el suyo, y que jamás sería capaz de dejarla, pese a que le descuidó en todo el tiempo que pasó al lado de ese hombre en el hospital. En un instante, fue como si hubiese envejecido varias décadas, llevándose una mano a la boca para contener su propio vómito. La única persona que realmente había amado, ya no estaba más. Había intentado emparejarla con un cerdo, probablemente, por culpa suya, por no haberle demostrado el afecto suficiente. Simplemente no podía quedarse en ese hospital, así que se fue, sin mirar atrás.
Al ver a Sofía alejarse, Ethan soltó un suspiro de alivio que ni él sabía que estaba conteniendo. Rápidamente sacó su teléfono para agendarse un asiento en un avión tan lejos del país como fuera posible. 20 minutos después estaba esperando ansiosamente en el aeropuerto por su vuelo, con las piernas moviéndose mientras el sudor le caía por la cara. Tenía que escapar, antes de que Sofía terminara por volverse completamente loca. Cuando finalmente escuchó el número de su avión aterrizar, empezando a recoger pasajeros, ni siquiera logró ponerse de pie cuando dos hombres vestidos de negro le agarraron de los hombros desde atrás, y como si fuera la voz de un demonio, ella habló con una frialdad que le heló la sangre. ¿A dónde crees que vas? Querido esposo mío? Ese apodo cariñoso causó que se le erizaran todos los pelos de la nuca. Ethan giró la cabeza hacia atrás mecánicamente, mientras los dos hombres le obligaban a girarse para encarar directamente a Sofía, cuyo rostro tenía una sonrisa que solo inauguraba e inspiraba terror. ¿Con que un vuelo a Costa Rica? Un bonito lugar para vacacionar. Tienes buen gusto, cariño. Y luego, dejó de sonreír. Sofía se acercó, agarrando del mentón a su supuesto esposo, mientras las lágrimas volvían a caerle del rostro, sintiendo una vez más, como su corazón hambriento del amor incondicional de Nathan, le rogaba por ya morir. Escúchame, Ethan. Ni tú ni yo podemos escapar, ambos somos responsables de la muerte de Nathan, y en lo que a mí respecta, tú no has sufrido suficiente. Ahora que él se ha ido, ¿quién te crees que eres para escapar como si nada para intentar vivir una vida feliz y plena? Miserable pedazo de escoria. Eso es lo que eres, escoria. Te quedarás aquí, conmigo. Usaré tu sangre y tu dolor para expiar mi pecado de haber traicionado el amor de Nathan por toda la eternidad. Por el otro lado, lentamente, Nathan abría sus ojos, de regreso en el mundo real. Su mano, temblorosa, fue hacia la mesita a un costado de la camilla, agarrando su teléfono. Al ver la fecha, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. En el mundo de la novela al que transmigró, habían pasado 12 largos años, pero aquí, en la Tierra, solo había pasado 3 años en coma. El sistema, una vez más, volvió a resonar en su cabeza, buscando aclarar su confusión. El tiempo fluye de manera diferente entre mundos, maestro. Puede que en el mundo de la novela hayan pasado 12, pero aquí solamente 3. Gracias por asegurar el futuro de nuestra tierra, maestro. Esta será la última vez que hablemos. Por eso y más, te deseo una vida próspera y eterna felicidad. Con aquellas últimas palabras, el sistema desapareció por completo con un leve destello dorado, casi imperceptible. Nathan sintió un mareo y un vacío extraño por unos instantes, porque ahora que lo recordaba, resulta que el sistema de hecho, le había salvado la vida. Hace 3 años, había caído en coma producto de un accidente automovilístico, que casi le costó la vida. Fue ahí cuando el sistema apareció en su cabeza, llevándolo a otro mundo con la única misión de emparejar a la heroína principal con el protagonista, y que de lograrlo, volvería a su tierra con un cuerpo completamente sano. Al principio, se rehusó en dejar su nueva vida, pero el sistema le dio una segunda y última oportunidad. Oportunidad que él aceptó, luego de ver cómo nada de lo que hiciera parecía causar que Sofía, tras aprender a expresar mejor sus emociones, dejara su supuesto amor por Ethan de lado. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que la puerta fue abierta, ni de las dos figuras paradas en la entrada a su habitación. Mamá, papá, son. ¿De verdad son ustedes? Sus padres, al ver a su hijo llorar, también reaccionaron. La primera en llegar a su cama, fue su madre, quien estalló en lágrimas mientras se aferraba a Nathan, con el amor y calor que solo una madre podía dar. Su padre, igual que su esposa e hijo, también comenzó a llorar, quitándose los lentes para evitar empañarlos con sus lágrimas. Tras una examinación exhaustiva por parte del doctor, sus padres finalmente se calmaron. Era un auténtico milagro que hubiera sobrevivido, más aún, que estuviera completamente sano. La pareja memorizó al pie de la letra todas las instrucciones del doctor, porque luego de pasar en cama por 3 años, Nathan necesitaba recuperar motricidad en sus piernas, pero no era nada que no pudiera hacer en casa con cariño, cuidado, amor y afecto familiar. Volver a su verdadero hogar, hizo que los ojos de Nathan volvieran a empañarse con lágrimas.
Por ello, luego de suspirar, miró a sus padres con el corazón lleno de culpa. Mamá, papá, lamento mucho todos los problemas que les causé. Prometo que haré todo lo que pueda para pagar todo el dinero que invirtieron en mi tratamiento, en mantenerme vivo, y cada centavo que invirtieron en el hospital. Hijo, no seas tonto. Tu bienestar y felicidad es pago más que suficiente para tu padre y para mí. Tras recuperar la habilidad de caminar, lo primero que Nathan hizo fue ponerse a trabajar. Todo el conocimiento y experiencia laboral que adquirió en el otro mundo, se sumó al que ya tenía en su primera vida, por lo que 3 años después, su firma de abogados, su riqueza y prosperidad, solo iban en aumento. El sistema que le salvó la vida, jamás volvió a aparecer, y eventualmente, todo lo que vivió en el mundo de la novela, desde Ethan, su vida escolar, sus amigos, y la propia Sofía, desaparecieron por completo de su mente. Pero, en el otro mundo, las cosas no iban bien. En el sótano de la Villa Miller, Sofía, luego de haber dado el latigazo número 100 a la demacrada y horripilante espalda de Ethan, observó las incontables heridas y los sollozos agonizantes de su ahora exmarido, con una mirada muerta. 12 años. Habían transcurrido 12 años desde su boda, la muerte de Nathan, y la desaparición de su cuerpo, en los cuales, la antigua y bella mujer con cabello blanco como la nieve y unos preciosos ojos morados como el amatista, había cambiado por completo. A sus 36 años, había perdido toda capacidad para sonreír o ser feliz, volviendo a ser la chica fría e inexpresiva que fue en su infancia, y al inicio de su adolescencia. En los primeros años, la tortura y el sufrimiento de Ethan habían sido como un leve bálsamo, un tónico a su corazón destruido que si lograba aliviar un poco la soledad y pena que la carcomían, pero ya no más. Desde el año 4, la tortura y el sufrimiento de Ethan dejaron de ser gratificantes, para convertirse en una tarea que honestamente, le parecía aburrida. Su rostro, alguna vez hermoso y bello, ahora estaba con ojeras permanentes, producto de las cientos de noches sin sueño por las que había pasado. Solo bebió alcohol durante los primeros 2 años, antes de agarrarle un odio permanente a todo tipo de bebida. Ethan no estaba mejor. Luego de haber sido golpeado, torturado, azotado y mutilado por 12 largos años, su cara apenas si retenía forma humana. La única razón por la que seguía haciéndole sufrir luego de una década, era porque pretendía cumplir su promesa. Ethan había arruinado su vida, le había quitado lo único que la hacía feliz, y por eso ella, en nombre de Nathan, y todo lo que pudieron haber construido juntos, se juró que jamás le daría un solo minuto de paz. Ambos habían perdido completamente la cabeza, pero Sofía no estaba solo consumida por el odio como Ethan, no. También por la soledad, la tristeza, y la desesperanza. Ethan, cuyo cuerpo finalmente fue soltado, se arrastró por el piso, atragantándose con su propia voz mientras el ardor en su espalda le carcomía, antes de mirar a Sofía con el rostro de un perro lastimado. Sofía, lo siento tanto, estaba tan equivocado. Te lo ruego, por favor, te lo suplico, perdóname, por lo que más quieras, te ruego que me perdones. Haré lo que sea, lo que quieras, me iré lejos, tan lejos como sea posible, desapareceré, nunca tendrás que volver a verme, lo prometo. Pero el corazón congelado de la heroína principal de aquel mundo, no se ablandó al ver llorar y rogar al hombre que, supuestamente, debía darle felicidad eterna. En lugar de ello, miró a Ethan con una calma y frialdad dignas de un monstruo, como si en lugar de un ser humano, estuviera mirando a una plaga arrastrándose. Y luego, con un chasquido de dedos, se le trajo una porción de arroz en un plato de plástico, y una caja de jugo. Lo mínimo para mantener vivo a una persona. Si fuera por ella, Ethan estaría en los huesos, pero no. Necesitaba que tuviera buena salud, para evitar que muriera. Este es tu almuerzo de hoy, y agradece que no te doy estiércol de caballo. Puedes elegir si comer o no, no es mi problema. Hasta que te comas eso, no tendrás nada más. Miller se dio la vuelta para irse, acompañada de su escolta. Pero solo logró dar un paso, antes de que la mano ensangrentada de Ethan le agarrara del tobillo con toda la fuerza que tenía, mirando hacia arriba con los ojos empañados en lágrimas, sudor y sangre. Sofía, por favor, han pasado 12 malditos años. Me has torturado por tanto tiempo, no recuerdo la luz del sol, te lo ruego, perdóname, de verdad, perdóname. Sé que estuve mal, no debí hacerte daño, pero escucha. Nathan. La desaparición de Nathan fue demasiado extraña, anormal.
quizás no está muerto. Sofía, asqueada, usó su otra pierna para darle una patada a Ethan directo en el rostro, con tal fuerza que le mandó hacia atrás. Quítame las manos de encima, joder. Maldición, qué asco. ¿Tienes idea de lo que tendré que hacer para quitarme la sensación de tu mugrosa mano de mi pie? Maldita Alemania. Ya sé si Nathan está vivo o no, los dos tenemos que pagar el precio. Al oírla, el corazón de Ethan se congeló, llevando por inercia una mano a su rostro, al lugar donde Sofía le había pateado, antes de empezar a reír entre lágrimas, viendo cómo Sofía partía fuera del sótano con una mirada llena de odio, aunque los dos se hubieran vuelto completamente locos, su ira, su furia, y todo el odio que sentía por esa mujer que prefirió a un muerto antes que a él, superaban su miedo. Todo este tiempo, ¿no fuiste tú la que decidió perseguirme y lastimar a Nathan en primer lugar? Me perseguiste por años cuando él hacía todo por ti, maldita zorra, y ahora te las ves de pura, de santa. Sofía Miller, de los dos, la que más merece sufrir eres tú. Ella partió sin responder, ni mirar atrás. En lugar de eso, Sofía subió las escaleras de regreso a su hogar, usando la mano derecha para acariciar constantemente el dedo de su izquierda donde supuestamente debía de ir la sortija de matrimonio. Esa mano, de las dos, era la única cubierta con un guante, precisamente porque 11 años antes, en el aniversario de la muerte de Nathan, ella misma solicitó que dicho dedo fuera cortado, porque desde su punto de vista, el haber permitido que ese hombre colocara esa sortija en su dedo, había sido uno de los peores errores que pudo cometer. No podía entregarle un dedo mancillado a Nathan, pero al menos, el resto de su cuerpo jamás había sido tocado por otra persona. De esa manera, cada vez que se levantaba y miraba su mano, o la apretaba, la sensación de su dedo faltante le recordaba no solo uno de sus mayores errores, sino también la persona a la que realmente pertenecía su lealtad y amor. Sofía, taciturna, se dejó caer sobre el escritorio de su oficina, observando con un estoicismo casi como el de una estatua la fotografía frente a ella. El marco no tenía una foto en sí, sino más bien, una pintura encargada, que mostraba cómo a ella le hubiera gustado que fuera su verdadera boda. Estaba siendo cargada por Nathan, acunada contra su pecho, mientras su versión ficticia estaba completamente perdida en los ojos y el rostro de él. De su verdadero esposo. Y el Nathan del cuadro le devolvía la misma mirada, que ella ahora solo veía en sueños. Quizás, realmente ya había perdido la cabeza por completo, pero ahora, en soledad, no podía evitar pensar en las palabras de Ethan, y en cómo el cuerpo de Nathan esa tarde se hizo trizas como si fuera vidrio. Durante 12 años se había preguntado qué demonios había pasado, por qué el cuerpo de Nathan se deshizo en nada. Arqueando las cejas, y hundiendo su rostro en sus manos, Sofía suspiró mientras nuevamente dejaba que la pena la abrumara, volviendo a pensar en él. Nathan. ¿Será posible? ¿Realmente no estás muerto? Te extraño tanto. Daría lo que fuera por verte otra vez. Sus susurros fueron interrumpidos por uno de los guardaespaldas de la familia, quien entró abriendo la puerta de un manotazo, hecho un desastre. Sofía, recuperando su expresión fría, le dedicó una mirada gélida al hombre, quien, apresurado, se recompuso antes de tragar algo de saliva para aclararse la garganta. Señorita, tenemos noticias terribles. Es el prisionero. Ethan se ha suicidado. Esa última frase fue como si hubiera recibido un cuchillazo directo en el pecho. Sofía, víctima de un mareo repentino, empezó a sentir que la conciencia se le iba, cayéndose directo al suelo al intentar ponerse de pie. El mundo frente a sus ojos desapareció por completo, y juró que había ido al otro mundo cuando lo siguiente que vio, fue un hermoso cielo azul lleno de estrellas doradas. Warning. Warning. Peligro. El protagonista ha sido eliminado, el mundo está por colapsar. Iniciando mantenimiento de emergencia. Peligro. Las estrellas doradas en el firmamento parecieron cobrar vida, pues todas empezaron a converger en un punto en el horizonte. El corazón de Sofía palpitó con fuerza, mientras empezaba a correr desesperada en dirección a la luz. A su alrededor, pantallas comenzaron a aparecer, mostrando distintas escenas, que la hicieron detenerse de vez en cuando. En una de ellas, estaba la villa de la familia Miller. En algunas otras, Ethan vivía una historia de amor con otra mujer que Sofía reconoció como una antigua compañera del instituto, Madison Whitmore.
De manera simultánea, también estaba ella, teniendo citas, y viviendo en una alegría e ignorancia que hizo que se le revolviera el estómago. Pero Nathan no estaba en ninguna parte. En ninguna. Entonces las mismas pantallas que la rodeaban, parecieron fallar y llenarse de estática. De errores. Ahora mostraban escenas de su temprana adolescencia, cuando Nathan y ella llevaban poco tiempo de conocerse. Nathan, feliz, le apretaba la mano mientras le sonreía con una extrañeza que una Sofía de 12 años encontraba inusual. Sé que sientes que no tienes a nadie, pero te equivocas. Sofía Miller, vine aquí por ti. Mi única misión en la vida es hacerte feliz. Esas palabras provocaron que Sofía estallara en lágrimas. Sus manos intentaron alcanzar las pantallas en las que Nathan estaba, pero no funcionaba. En lugar de ello, como si fueran películas, cada pantalla que alcanzaban sus manos mostraban otros mundos, mostrando escenas apocalípticas, futurísticas, o civilizaciones antiguas. Sus piernas la llevaron hacia adelante, tratando de alcanzar la memoria de Nathan, mientras gritaba su nombre. Nathan. Nathan. Espérame. Por favor. Soy Sofía, Sofía. Nathan, Nathan. Hasta que llegó al centro, y ahí lo vio. La luz dorada, flotando con cada una de las pantallas unidas a él, conectadas por una telaraña de oro. Sofía, solo entonces, comprendió por qué Nathan se hizo nada al desaparecer. Ella era uno de esos mundos falsos, de esas películas, de esas historias, tal como un libro de una biblioteca. Peligro. Peligro. Intrusión foránea detectada. Sofía quiso huir al escuchar una voz resonar en todo el sitio, y aunque no tuviera ojos, sabía que esa luz dorada la estaba mirando. Pero solo bastó un parpadeo, antes de que una luz cegadora la envolviera, enviándola de regreso a su mundo. Lentamente, Sofía recuperó la conciencia, encontrándose con que había regresado a su oficina, horas antes de la muerte de Ethan. Fue ahí cuando comprendió que si este mundo era un libro, una novela, película o lo que fuera, entonces la verdadera historia tenía que ser de ella y Madison Whitmore, compitiendo por el amor de Ethan en un drama escolar, lo cual explicaba por qué cada vez que Ethan aparecía, ignoraba por completo a Nathan, su verdadero amor, dejándolo totalmente de lado. Era parte de su programación el sentir devoción y competir por Ethan, así como sus constantes celos hacia Madison y Lucia en el instituto. Pero eso más que responder sus dudas, le hacía cuestionarse, ¿qué era Nathan realmente? Claramente se había liberado de su, entre comillas, programación, destino o lo que sea, gracias a errores y cosas que no debían de estar ahí. Uno de esos errores, tenía que ser Nathan. Sus ojos, normalmente vacíos, recuperaron algo de luz mientras un pensamiento oscuro la invadía, acompañada de una ira y odio abrumadores. Esta vez no usaría el látigo, ni le permitiría suicidarse. No. Iba a matarlo con sus propias manos, usando un cuchillo. La reacción de Ethan fue la misma que antes, desde rogar, hasta prometerle que no volverían a verse nunca más, pero se cayó al ver las pupilas empequeñecidas de Sofía, junto a una enorme sonrisa, carente de toda sanidad, presente en su rostro. Ahora que tenía una oportunidad de volver a ver a Nathan, por más pequeña que fuera, sus emociones, su locura y su desesperación por fin habían salido a flote. No me culpes por esto, Ethan. Es lo que te mereces por haber lastimado tanto a mi esposo, y la verdad es que daría lo que fuera por volver a ver a Nathan. Ya no puedo soportarlo, siento que me quemo por dentro. Y el que por tantos años hayas creído que tenías derecho a mi amor y mi cariño, el mero hecho de que existas, me pone enferma. Nuevamente Sofía fue arrastrada al mundo del administrador, pero ahora ya no estaba confundida, ni temía. Corrió hacia el horizonte, hasta encontrarse de nuevo con la luz dorada, con una única idea en mente. Mi esposo, Nathan. Quiero ver a Nathan. Llévame con él ahora mismo. Y el sistema la ignoró, devolviéndola a su oficina. En el sótano, Ethan había resucitado por segunda vez, y aunque no tuviera el conocimiento de Sofía, se apartó de ella por instinto al verla bajar las escaleras a paso apresurado. En esos segundos, al ver la expresión de locura que tenía la albina, comprendió que rogar no serviría de nada. Tenía que defenderse, ahora que no tenía a sus guardaespaldas. Aunque Sofía estaba algo desconcertada de ver que Ethan no le rogaba, ni lloraba, no dudó. En esos segundos en los que alzaba el cuchillo, Ethan estrelló su cabeza contra el mentón de Sofía, colocándose encima de ella con la intención de ahorcarla hasta la muerte, pero fue descuidado. Al no apartar el cuchillo lo suficiente, ella lo agarró, y lo clavó directo en su cuello.
En menos de 10 minutos, el sistema volvió a ver a Sofía por tercera vez. Finalmente, el sistema, con su voz robótica, le dirigió la palabra, con intención de destruir todas sus esperanzas y sueños. No puedes ni debes ir al mundo de Nathan. ¿Por qué no? Nathan es lo único bueno que tengo en la vida, maldito sea. De enviarte de regreso, tú y el protagonista terminarán en una destrucción mutua que hará que el mundo sea insostenible. Lo más que puedo ofrecerte es un trato. La novela regresará 24 años al pasado antes de que conocieras a Nathan, pero mantendrás tus recuerdos y experiencias con él, además de que te obsequiaré una pantalla que te mostrará la vida de Nathan en su tierra madre. Tú, por el otro lado, debes prometer que jamás volverás a entrometerte en la vida del protagonista ni herirlo. Era un razonamiento frío. Cruel. No le dio una respuesta concisa, pero al menos eso le había confirmado que Nathan, su Nathan, sí estaba vivo. Sofía apretó los puños, antes de dejar que las lágrimas empezaran a fluir por sus ojos, al ver que su última oportunidad de volver con la persona que amaba, se le era negada. Al final, no le quedó nada más que aceptar, y todo lo que pudo ver, fue un color dorado. Al abrir los ojos, había regresado a su antiguo salón escolar, en víspera de cumplir 11 años, con Ethan golpeándole el hombro, visiblemente feliz. Hey Sofía, ¿te gustaría venir a la pijamada esta noche? Mi madre dice que habrá palomitas, será noche de películas, ¿tu tía te dejaría ir? Y Sofía no le contestó. Todos eran niños, menos ella. La única heredera de la familia Miller, al darse cuenta de que en efecto, había regresado en el tiempo con todos sus errores y momentos junto a Nathan intactos, optó por irse a casa, dándole una llamada rápida al chofer de su tía, quien en esa época, aún vivía para criarla. No la saludó al llegar a la villa, usando la excusa de que simplemente se sentía enferma. Al estar sola en su habitación, lo primero que hizo, fue ver si el sistema había cumplido todas sus promesas. En la mesita al lado de su habitación, donde estaba la única foto de sus padres ya fallecidos hacía tiempo, había una pequeña pulsera de color dorado que ella rápidamente reconoció como algo que no pertenecía ahí, pero que sí le pertenecía a ella. Sofía, por instinto, presionó el único botón en el mismo y, tal como le había prometido, una de las pantallas flotantes apareció frente a sus ojos. Ahí estaba él. Nathan, a sus 27 años, tal como recordaba, pero no estaba solo. Sus pupilas se contrayeron y su corazón se estrujó en su pecho al ver a una mujer de cabello castaño reír junto a él, aparentemente, en una cita. La vida de Nathan no había dejado de avanzar. Esa mujer, Rachel Turner, había sido presentada a él por sus padres, y aunque al principio dudó, resulta que tenían muchísimo en común. Para ese punto, ya era su tercer aniversario de noviazgo. Ver a Nathan sonreír, ser feliz y dedicarle esa expresión alegre que antes le pertenecía a ella, fue como si centenares de agujas se clavaran en su corazón. ¿Cómo podía haber empezado una nueva vida como si nada? ¿Olvidándose de ella así sin más? Sofía cayó de rodillas contra el suelo, empezando a llorar, mientras sus dientes rechinaban. No quería esto. No quería ver a la única fuente de felicidad que le quedaba, enamorado de otra mujer, pero le extrañaba tanto que no podía soportar la idea de no verlo más. El tiempo comenzó a pasar. En esta segunda vida, la existencia de Sofía fue solitaria y triste. Al no estar ella para pelearse con Madison por el amor de Ethan, al crecer, su ego no era tan grande como debía de serlo, por lo que jamás le fue infiel, y terminaron casándose tiempo después de la graduación. Como todos los días, Sofía, quien ahora había regresado a sus 24 años, miraba la pantalla en la soledad de su oficina. Mientras que para Ethan, solo pasaron 3, ya estaba en su segundo aniversario de matrimonio con Rachel. El día que Nathan la tomó como su esposa frente a sus padres y sus amigos, fue el peor día de la vida de Sofía. Porque le vio llorar, como si fuera un niño, junto a esa mujer, sonriendo mientras le colocaba el anillo que selló su amor y sus votos. Ese dedo, que en la vida anterior, ella misma se cortó al no soportar la idea de que había sido Ethan quien la desposó. Con el tiempo, la pantalla había mejorado junto a la tecnología de su mundo, permitiendo a Sofía vivir aquellas escenas como si fuera una realidad virtual. Ella siempre aprovechaba cada oportunidad que tenía para sentarse o elegir posiciones tan cerca de Nathan como le fuera posible. Por mucho que le doliera tenerlo tan cerca, oírlo y verlo, pero no poder tocarlo, ni formar parte de su vida. Ella siempre estaba ahí, intangible. Como un fantasma, dándole la bienvenida a su hogar antes que Rachel, pero nunca recibiendo una respuesta.
tocándole el rostro antes de irse a dormir, o sentándose en una mesa cercana cada vez que Rachel Turner, ahora Rachel Grant, salía a comer con su nuevo esposo, siempre dedicándole una mirada de odio, envidia y dolor. Pero lo que más la destrozó, fue lo que para Nathan fue el mejor día de su vida. Rachel había quedado embarazada, ambos iban a ser padres. Una escena que Sofía no pudo ver, optando por llorar hasta quedarse dormida. Cuando usó la pantalla para proyectarse nuevamente en el otro mundo, la esposa de Nathan ya había dado a luz, sosteniendo a una niña saludable y hermosa entre sus brazos, que tenía la nariz y los ojos de Nathan, pero el cabello y la piel de Rachel. ¿Cómo deberíamos llamarla? Es un angelito. Llamémosla Emma. Emma Grant. Emma, la pequeña Emita. Murmuró Sofía, encantada con el rostro regordete y la apariencia infantil e inocente de aquella linda bebé, habiéndose posicionado a un lado de la camilla para estar tan cerca como fuera posible, tratando inútilmente de apaciguar el dolor, la envidia y la tristeza que se la comía viva en esos momentos, porque por muy feliz que estuviera de ver que Nathan había formado una familia, también estaba destruida. Destruida, pues esa bebé pudo haber sido su hija. Los ojitos de Emma, totalmente fijos en su madre, voltearon a mirar hacia arriba, encontrándose con el rostro de Sofía, lo que le hizo soltar una leve risilla, alzando los brazos. Aquello descolocó a Miller. Arrastrada por la sorpresa y el desconcierto, empezó a acercar su índice para intentar tocar a la hija de Nathan. Pero, tal como siempre había pasado, la traspasó. De regreso en su oficina, Sofía estaba perdida en sus pensamientos. Por más que la pantalla mejorara al avanzar la tecnología de su mundo esos últimos años, nada de lo que hizo le permitió entrar en contacto directo con Nathan, ambos mundos seguían siendo realidades, planetas y tierras diferentes. La única forma de ir hacia allá, sería con un túnel dimensional. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Emma había podido verla? Tenía que significar algo, y por ello, debía de volver a contactar con el sistema. Algo que solo ocurría cuando el mundo estaba por colapsar. Dada su actual situación, y que Ethan había partido del país hacía mucho tiempo, su única alternativa era lastimarse a sí misma. Y no iba a dudar. Solo dio 2 pasos en dirección a la cocina, cuando la voz del sistema resonó en su cabeza, claramente molesto. Sabía que tarde o temprano causarías problemas, heroína principal. Instalé un parámetro de emergencia que me alertaría del momento en el que tuvieras intención de lastimarte a ti o al protagonista. No te recomendaría hacer eso. El mundo ya está tan inestable que esta es nuestra última oportunidad. No habrá más reinicios. Si acabas contigo o con Ethan Hayes, esta realidad colapsará por completo. ¿Realmente crees que me importa el arrastrar a toda esta gente a la muerte conmigo? En serio, eres un maldito mentiroso. Dijiste que sin un túnel de espacio-tiempo no podía ir al mundo de Nathan, pero su hija puede verme. No te mentí. No es posible cruzar a otros mundos sin un túnel espacio-tiempo, pero algo con lo que no contaba es que aún hubiera restos del que usé para traer a Nathan a este mundo. Creía que se había sellado hacía mucho tiempo, pero dime, heroína principal, ¿en serio estás dispuesta a partir de este mundo y quedar sin nada? No he tenido nada desde hace 2 vidas enteras. Llévame con Nathan, él es mi único motivo para vivir. Y con esas palabras, Sofía frunció el ceño a la nada misma. El sistema guardó silencio, porque aunque no quería, no había nada que pudiera hacer, reiniciar a Sofía tampoco serviría. La única manera a estas alturas de preservar el mundo, era que ella dejara de formar parte de él, y únicamente por eso fue que decidió cumplir su petición. Aunque nada cambió, Miller sí sintió un viento extraño justo frente a sus ojos. No necesitó instrucciones. Caminó hacia adelante, desapareciendo para siempre de su tierra madre, yendo exactamente a donde quería estar, con Nathan. En el salón donde se festejaba el primer año de vida de Emma Grant, apareció una invitada inesperada. Sofía, al ver a los invitados reír, a los niños jugar y a la gente disfrutar en una fiesta nada elegante en honor a la hija de Nathan y Rachel, poco a poco comenzó a comprender una horrible verdad. Había tenido la esperanza de que quizás, ese portal la enviaría a un tiempo previo a ese final tan horrible, pero estaba equivocada. Para ella, habían sido 25 horribles años de soledad, 12 en su primera vida, 13 en la segunda. Pero para Nathan, solamente habían sido unos pocos. El sistema tenía control sobre su mundo, pero no el de él, por ello no pudo regresarla a la época que ella esperaba, únicamente al presente, donde ella era esposo y padre.
Sofía, oculta de casi todo el mundo, observó al escenario principal, donde Nathan y Rachel ayudaban a su pequeña hija a cortar una leve rebanada de pastel, alegres. Entre aplausos y gritos felices de la multitud, Rachel besó amorosamente la mejilla de su marido, mientras la pequeña Emma, con la cara embarrada de pastel, reía y apuntaba con su dedito a una zona de la habitación. La conmoción y alegría continuó, llegando a un punto en el que Nathan entregó su hija a su esposa. Conocía a todos los invitados de la fiesta, porque únicamente había invitado a su círculo más íntimo. Por eso, ver a alguien que no reconocía, le hizo subir la guardia, en un intento por proteger a su mujer y su hija. Disculpe, ¿quién es usted? Nathan. Sofía pareció usar todas sus fuerzas para murmurar aquel nombre, haciendo un esfuerzo monumental por no estallar en lágrimas al ver esa mirada de confusión en su rostro. Porque desde el punto de vista de Nathan, ni siquiera recordaba a esa chica. Había soñado e imaginado su reunión de cientos de miles de maneras, pero nunca se preparó para algo como esto. Que él estuviera ahí, de pie, mirándola como a una total desconocida. Se había olvidado de ella por completo. Los ojos de Sofía se oscurecieron, y las lágrimas empezaron a salir poco a poco. Nathan, conmovido por el aura de tristeza de aquella joven, hizo su mejor esfuerzo por tratar de recordarla. Hasta que los recuerdos polvorientos, un único nombre salió a flote. Sofía. Sofía Miller. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿No debería de estar con Ethan Hayes? Sofía, al ver como la única persona que realmente había amado, se sorprendía de verla ahí por él, en lugar de que estuviera con otro hombre, con la persona que destruyó todo. Finalmente empezó a llorar. Aunque lo hizo en silencio, intentando evitar un escándalo. Me olvidaste. Me olvidaste por completo. ¿Por qué, Nathan? ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo pudiste abandonarme? Eras todo para mí, nada en mi vida me ha hecho más feliz que tú, por eso no entiendo cómo pudiste dejarme, he sufrido y esperado tanto, tanto por ti. Y ante sus palabras, Nathan negó con la cabeza, claramente confundido. ¿Qué? Creía que cualquier cosa que hubiera entre nosotros ya estaba enterrada hace mucho tiempo. Nathan, tú, me odias. ¿Es por el tiempo que pasé con Nathan? ¿Es por haberte ignorado? Si es así, por favor déjame explicarte, tú eres la única persona a la que yo... No, claro que no, pero Sofía, por favor entiende. Recuperé mi vida, a mis padres, mis amigos, y ahora hasta tengo una esposa y una hermosa hija. Todos esos 12 años en el otro mundo fueron como un libro para mí, como un sueño, y eso es todo. No había necesidad alguna de estancarme en el pasado. Nuestros mundos no son diferentes en absoluto, así que estoy seguro que tendrás una grandiosa vida aquí. Sofía Miller. No sé cómo lograste venir al mundo real, pero de todo corazón, te deseo lo mejor. Espero que disfrutes de la fiesta. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. Antes de que Nathan se fuera, de regreso con su mujer y su hija, ella le agarró de la mano una última vez, mirándole con un rostro suplicante. Con la misma mirada desesperada que le dio aquel día en el que le pidió que por favor, la siguiera en el auto trasero hacia su boda falsa con Nathan. ¿En serio no hay? ¿No hay esperanza alguna para que estemos juntos, Nathan? Sofía. Soy feliz. Más feliz que en cualquier ocasión o momento que haya pasado contigo. Esas fueron sus últimas palabras. Nathan se despidió de Sofía con un leve adiós, perdiéndose entre los invitados, dejando a Sofía llorando, completamente sola. Cuando los brazos de Nathan rodearon amorosamente los brazos de su hija, Emma se recargó contra el pecho de su padre, mirando en la distancia. Ya no había nadie en la entrada del salón. Los únicos que quedaban, eran los que habían sido invitados a la fiesta.